Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo del Montoner. Bueno, el fin de semana, el Ministerio de Economía y Finanzas se pronunció. El nuevo titular del sector, el señor Elmer Cuba, convocó una conferencia de prensa y desarrolló anuncios muy importantes. A nuestro entender, muy buenas noticias. Porque el señor Elmer Cuba lo que en primer lugar señaló es una serie de medidas de emergencia para enfrentar el fenómeno del Niño. Habló de alrededor de 2.500 millones de soles, de emergencia para preservar la trayectoria fiscal. Señaló de que el Ejecutivo plantearía o respaldaría acciones de inconstitucionalidad contra 4 normas que, de implementarse, llevarían el déficit fiscal, la trayectoria fiscal a un 3% y la deuda pública sobre el 35%. Y bueno, habló de una serie de cosas y de una serie de medidas de emergencia, podríamos decir, de temas vinculados al corto y al mediano plazo. Pero el ministro Cuba también señaló que se crearían 4 comisiones de alto nivel para desarrollar proyectos de reforma. En el tema laboral, en el tema tributario, en el tema de inversión pública y en el tema del mercado de capitales. En otras palabras, reformas habemos. En este portal, durante esta última década, hemos estado exigiendo, hemos estado solicitando, hemos estado convocando a una convergencia nacional para desarrollar un nuevo ciclo de reformas. Si este gobierno tiene éxito y las intenciones del señor Cuba prosperan, bueno, hay ahí 4 reformas en curso. Y finalmente algo que quizá vamos a analizar y reflexionar con nuestro invitado, quien durante la última década, en las sucesivas entrevistas que hemos desarrollado en este portal, ha venido hablando sobre la productividad. El ministro Cuba habló que los ejes de su gobierno eran la productividad y la inclusión. ¿Qué significa esto? Bueno, para aclarar estos temas, hoy hemos convocado a nuestro amigo César Peñaranda, quien fuera jefe de gabinete del ministro Carlos Boloña, digamos, cuando se desarrollaron las reformas económicas de los 90 que siguen sosteniendo la viabilidad del Perú hoy en día. Bueno, y le decimos buenas tardes, estimado César, gracias por la conversación. Un gusto, Andrés, siempre un gusto estar contigo y conversar de estos temas. Productividad e inclusión, ¿qué significa eso? ¿Lo escucharon a usted? Mira, fue canto de sirena para mis oídos. Bien lo decías tú en las entrevistas múltiples que tú me has hecho, no de ahora, hace ya varios años, digamos. Ahora en este estudio moderno, pero anteriormente hemos tenido muchas vía virtual. Pero además de eso, Víctor Andrés, permíteme decirlo aún cuando suene en primera persona, que mis libros y mis escritos siempre han tenido un hilo conductor, que es apostar por la productividad, que es que el programa económico sea pro productividad, que fue lo que buscamos nosotros en los 90. Entonces, me alegro que tú lo hayas mencionado, pero yo quería resaltar el inicio del ministro, a quien felicito además porque ha dado una conferencia de prensa con su equipo central, sus dos viceministros, su asesor principal, que lo conozco y es un economista de primer nivel, su jefe, su nuevo superintendente de Administración Tributaria y la secretaria general. El señor Manuel Estela. Manuel Estela va a una de las comisiones. A eso voy después. Que fue... Manuel Estela con Carlos Boloña lo nombró el primer superintendente cuando creamos la SUNAT. Imagínese.
O sea, cuando se crea la SUNAT, que fue ejemplo a nivel mundial de lo que había que hacer con la institución que se encarga de los impuestos, porque antes eso era la Dirección General de Contribuciones. El Banco Mundial usaba como referencia un esquema similar a la SUNAT. Claro, y Manuel Estela Fue el está, primer superintendente. claro, y él está en una de las comisiones que va a ver la evasión tributaria, el tema de la reforma tributaria. Él lidera esa Él comisión. lidera conjuntamente, acompañado por Luis Arias, su asesor principal, que también es un economista que conoce mucho el sector de tributario, creo que además fue superintendente, sobre el tema de evasión tributaria, que lo vamos a conversar porque es crítico, agudo. Pero decía que el ministro empezó, y yo por eso decía canto de sirena para mis oídos, diciendo que todo lo iba a enfocar, todo lo que iba a hacer, hacia buscar el incremento de productividad. Era lo que tú en la última entrevista que me hiciste, me preguntaste, señor Peñaranda, ¿qué le aconsejaría a usted o qué le diría a la presidente Keiko Fujimori? Y te acordarás que te dije apostar por la productividad. Ahora, el problema de la productividad es que en las entrevistas que ha desarrollado el señor Cuba no se ha aclarado. Te Entonces, explico. ¿qué es la productividad? Porque, digamos, en los medios no se ha tratado este tema o no hay interés por tratar este tema. Te explico. Suena a un concepto muy abstracto. Explique a nuestros televidentes. Es un concepto muy abstracto, pero se puede, además, muy académico, teórico de muchos temas, pero se puede explicar en términos sencillos. La contribución al PBI, para tener en términos simples, tiene la productividad del capital, la de la mano de obra, y lo que nosotros llamamos, que es donde está más complejo, que es la productividad total de factores. Empiezo con la última. La productividad total de factores es la contribución que hacen a la producción todos los factores que directa e indirectamente intervienen en el proceso productivo. Tecnología, infraestructura, logística, transportes, Regulación. todas las regulaciones, gran parte externas a la empresa. Eso, yo estoy terminando un libro, estoy casi ya concluyéndolo, te puedo asegurar, viene la productividad total de factores en caída libre. El último quinquenio fue negativo. O sea, en vez de contribuir al incremento del producto, todo afecta, lo baja. La productividad de capital, hay un factor, un indicador complejo también que se llama la tasa incremental capital-producto. Que en términos simples, ¿qué significa? ¿Cuánta capital, cuánta inversión necesito por unidad de producción? En la primera década de este siglo, 2000, 2009, estaba alrededor de poco más de 3. En la segunda década, alrededor de 5, subió. Y el último quinquenio está más de 6. ¿Qué significa? Que cada vez necesitan más inversión, más capital por unidad de producción, lo que no se ha podido cumplir. Por eso tenemos, si tú tomas productividad total de factores, productividad de capital y la de la mano de obra que está bajando, de paso, por lo calamitoso que está la educación y la poca capacitación y entrenamiento a los trabajadores, decimos, con inversión creciendo a 2 dígitos, con el boom de las exportaciones, nos preguntamos por qué el Perú sigue creciendo. El 2004 alrededor de 3, el año pasado alrededor de 3. Hoy, por el niño, se dice que vamos a crecer 3,2. Yo creo que si el niño viene, como se dice, lamentablemente podría ser menos. En gran medida, no tanto por el tema político que se afecta, es porque la productividad está cayendo. Claro, en sencillo es la infraestructura, las regulaciones, los servicios del Estado. Es decir, todo lo que tiene que ver con el entorno económico Se ha ido está deteriorando. contra la empresa. Se ha ido deteriorando. O sea, Y todo totalmente, claro. es contra la empresa y la inversión privada. Y cuando el ministro dice, mi gobierno va a tener la prioridad, se va a regir por productividad e inclusión,
lo que está diciendo es que va a ser el gobierno de las reformas. Exactamente. Y me gusta porque el ministro de Economía y Hacienda en el Perú, que mi concepto es el que debe liderar el gabinete conjuntamente con el Premier, lo dice de inicio. Mi hilo conductor va a ser incrementar productividad y buscar la equidad en la distribución de oportunidades, inclusión social, que en buena cuenta está incluido en el incremento de productividad, porque el ministro no lo mencionó, porque el ministro de Salud y el de Educación, estoy seguro lo van a hacer, no mencionó la reforma de la educación y de la salud, que es parte de productividad, porque si la haces, la equidad en la distribución de oportunidades mejora, le permites a cualquier ciudadano tener la oportunidad de salir adelante, por él mismo, por su esfuerzo. De acuerdo. Entonces el inicio fue muy bueno. Ahora, O sea, el apellido ideológico que le pone a su gestión y en buena dirección. es gratificante. Ahora, han habido imprecisiones, hay temas que han faltado, A ver, hay, digamos, probablemente un exceso yo diría, el tiempo no lo están manejando bien, que fue otra cosa que tú me preguntabas que yo en algún momento qué le hubiera sugerido a Milei y se lo sugeriría a la presidente, y ahora Milei ya no tiene tiempo. que lo hicimos con Carlos Boloña y el presidente Fujimori. Velocidad en lo que vas a hacer. Tus grados de libertad, el beneficio que tú ganas al inicio, lo pierdes muy rápido. Entonces, si tú no aceleras las reformas, que vamos a lo que mencionó el ministro, donde habló de comisiones presidenciales, yo no llego a entender qué es eso. Porque si la comisión es presidencial por el nivel de las personas, debo entender que lo va a dirigir o van a darle cuenta a la presidente, al primer ministro, porque deben ser comisiones que la maneje directamente el ministro de Economía. Entonces, una primera duda que tengo es la calificación de comisiones presidenciales. ¿No será que en el gobierno hay más o menos la siguiente idea, que la presidenta se encarga de las grandes reformas de mediano y largo plazo y los ministros están abocados a enfrentar la emergencia, al menos en esta primera etapa? Mira, yo diría que además por su juventud y la dinámica con que está empezando, creo que ella puede ver ambas cosas. Pero sin perjuicio de ello, en mi concepto, el que debe liderar, sobre todo las reformas que mencionó el ministro, porque en buena cuenta las reformas, ¿cuáles son? Él no usó la palabra reformas. Y quizás políticamente es adecuado, suena como vas a cambiar todo, y habla más de recalibrar y le da otros nombres. Pero en buena cuenta está hablando de la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma del mercado financiero. Y la reforma de la inversión pública, Claro, que tiene que ver con esta descentralización donde se saquean los recursos, exactamente. la riqueza nacional que produce el sector. Pero yo me hubiera adicionado con título, a pesar que creo que está incluida en la inversión pública, es la reforma del Estado. Porque si no le metemos el diente directamente con nombre y apellido a que tiene que haber una desregulación rápida, esa intención de incrementar la eficiencia de la inversión pública, que son alrededor de 5 puntos del PBI, pero que efectivamente pareciera que se estuvieran emitiendo 2,5 o 3, en gran medida, ¿qué se debe? A la pésima gestión y a la sobreregulación que afecta al grueso de la inversión privada que no fue mencionada. Porque la regulación, Víctor Andrés, no solamente o la mala gestión afecta al sector público, sino que el sector privado se ve agobiado por las excesivas trabas burocráticas, los procesos complejos, la sobretramitación, en fin, lo que se llama la sobreregulación. Ahora, ¿puede haber una reforma de la inversión pública con la actual descentralización? De cada 3 soles, 2 se gastan a través de los gobiernos subnacionales. En el último lustro, en los últimos años, en los últimos 5 años, los gobiernos subnacionales han gastado por lo menos 3 veces la cantidad que se necesita para resolver todo el problema del agua potable en el Perú. Sin embargo,
siguen existiendo la misma cantidad de gente sin agua potable. ¿Qué hacemos ahí? Digamos, ese problema no enfrentaron ustedes durante las reformas de los 90, pero es la gran cordillera que va a tener que enfrentar este gobierno, aunque por razones políticas no lo dicen, no lo verbalizan. Se entiende, pero nosotros que no tenemos, que somos, digamos, tenemos libertad política para ver las cosas directamente, ese es el gran problema de este gobierno. ¿Cómo llevar agua potable con este sistema de inversión pública? Exactamente, inversión pública y privada, porque hay inversiones de saneamiento, de agua, etcétera. Hay grandes inversiones donde el sector privado debe entrar, dependiendo del tamaño a través de obras por impuestos Y APPs. y APPs. Pero además, porque mencionó una palabra que a mí nunca me ha gustado, después podemos hablar de ello porque si vamos por orden, calificó a Petroperú como una empresa estratégica. Sí, sí. Yo, que creo, con todas las calificaciones positivas de lo que ha hecho Elmer en sus pocos días, evito calificar empresas estratégicas. Para mí no hay empresas estratégicas. Además, en algún momento te dije, nos faltó privatizar Petroperú. Y no lo hicimos porque estaba primero en la lista, porque las personas de izquierda del gabinete del presidente Fujimori se opusieron. Pero también en el agua y el desagüe, si tú no le pones el diente a Obras por no, impuestos. pero la empresa a cargo de esto, la empresa de agua, Bueno, hay empresas regionales y hay Sedapal en Lima. fundamentalmente Sedapal y todas las regionales, que tienen que ser analizadas y ver en qué medida se le mejora la gestión con un directorio de alto nivel como el que se pretende hacer en Petroperú, que lo podemos conversar, definitivamente, o se ve si en alguna medida se involucra el sector privado. A eso voy, señor estimado César, señor Peñarán. Cuando hablamos, digo señor Peñarán, en fin, somos amigos. Dice, usan lo de estimado. Totalmente, ¿no? Pero a eso voy. Si no hay un sistema de APPs y obras por impuestos que llegue directamente a la población, en la cual uno vaya ganando gobiernos regionales a una nueva lógica, persuadiendo. Imagine usted, se resuelve el problema del agua potable en Puno, gana el gobernador regional, el alcalde de Juliaca, popularidad 100%, y todos los gobiernos regionales van a querer hacer eso. Pero eso requiere obras por impuestos, APPs, y es algo que no se ha mencionado lo suficiente en el mensaje. No se ha mencionado porque la estructura al que él le dio estuvo centrado, tú lo decías en el inicio, en 6 temas que lo calificó de corto plazo, de emergencia, aunque muchos tienen derivaciones de mediano y largo plazo. Y luego en las 4 reformas que mencionó las iban a hacer las comisiones presidenciales. Pero descarto de que sin duda lo tiene muy claro la importancia que van a tener las obras por impuestos, que puede abarcar mucho más temas de infraestructura que las que pensamos. Dicen que puede haber un combo de escuelas, posta médica y agua potable. El problema ahí es la gestión de esos luego de haber sido desarrollados. Fíjate, Víctor Andrés, anoche tuve la satisfacción de escuchar al ministro de Salud, que lo han criticado, porque no es médico, no es un especialista en salud. Yo no sé por qué se les ha metido en la cabeza que el Ministerio de Salud tiene que ser dirigido por un médico. Diría que sí, si tuviera un estudio de posgrado en Administración y Gestión. Pero ¿qué mencionó el ministro de ayer? Y yo, con lo poco que conozco del sector salud, pero en el que me he metido en algunos momentos, integro, dicho sea de paso, un directorio en ese sector, es que lo primero que tienes que hacer no es elefantes blancos hospitales, que todos los presidentes, y repito, todos los presidentes de salud ponen la visión ahí. Gran error. Cierto, los hospitales que existen hay que equiparlos bien y mejorarlos, pero la prioridad, el hilo conductor tiene que estar en los primeros puestos de salud, la atención de primer nivel, las postas médicas a nivel nacional.
que es infraestructura, equipamiento de primer orden y buenos profesionales. Porque si las personas tienen un centro adecuado, moderno, van a ir ahí inmediatamente. ¿Cuál es la alternativa ahora? Van al hospital directamente. Entonces, la visión está bien puesta. Obras por impuestos puede participar en eso. O sea, no necesariamente tiene que hacerlo el sector público. Así es. Entonces, es amplio el campo que hay. Imagino... De acuerdo. Ahora, déjeme preguntarle el tema de la trayectoria fiscal. El ministro Cuba demostró que si se mantienen, por ejemplo, estas 4 leyes aprobadas en el Congreso, la trayectoria fiscal va a un déficit casi estructural, estructural sería la palabra, de 3% de manera permanente, y la deuda pública puede subir al 35%. Y ese es el camino pues, que recorrieron los países que han fracasado en América Latina. Entonces, él habló de ajustar esto, pero luego habló de ampliar el déficit fiscal, el margen del déficit fiscal en fracciones. ¿Qué significa? Sobre todo mencionándolo el niño, ¿no? Pero ¿cuál es la impresión con respecto a este tema tan delicado? Mira, en los 6 temas de emergencia, 4 fueron le puso título distinto, pero 4 tienen el centro, el meollo en el tema fiscal. Salvo los feriados, que es un tema, yo diría los 5, salvo los feriados que lo Es un mencionó, tema político. que inclusive lamentablemente no dan una buena imagen. Primero se dijo que se iba a reducir como ha debido hacerse. Efectivamente. Cada día que no se trabaja cuesta mucho a un país que necesita trabajo. Luego se dijo que iba a ser los viernes y hoy los lunes. Lo dejo de lado. Todos los demás temas fue Petroperú, el déficit fiscal, remuneración mínima vital, solvencia fiscal y nuevamente retomar el Fondo Fiscal de Estabilización. Todos temas fiscales, diferentes títulos. Creo que fue una buena estrategia del ministro. Pero vayamos a lo que tú mencionas y después quizás nos detenemos un poco en Petroperú. Claro, ese es un tema. Porque puede complicarle. Ese es un hueco negro. Mira, empecemos con ello. Primer tema que no aclaró es, entiendo que la presencia de Proinversión queda de lado. Y no sé hasta qué punto el esquema que había hablado Proinversión, había preparado, también queda de lado. El fideicomiso de 2.000 millones de soles que se le dio, lo venía manejando Proinversión, de los cuales creo que 500 millones ya se fueron. El ministro dice que se ha creado un directorio de alto nivel. Yo no conozco a las personas en detalle, sé que tiene las mejores calificaciones. Pero ha hablado que ellos van a tener ahora la responsabilidad de la gestión. ¿Cómo? Entendería de que Proinversión sale, por cierto, no lo ha aclarado. El fideicomiso pasaría a ser manejado por este directorio. Descartó la presencia del sector privado en primera instancia. Yo no lo hubiera hecho. O sea, hay que dejarle abierto el camino actualmente al nuevo directorio para que lo que haga sea rápido. Porque si se demora en la reorganización de esta empresa... Lo que usted dice es que se debió marcar la cancha. Pero más aún, Víctor Andrés, si hay demora, dejando de lado más aún la presencia que puede ser más rápida que posterior del sector privado, puede caer, por mucho nivel que tenga este directorio, en la necesidad de requerir más recursos, porque estos 1.500 millones que le están quedando se pueden ir muy rápido por las deudas que tiene, muchas de las cuales no las están pagando, de Petroperú. Y eso puede revertirle al Ministerio de Economía y Finanzas en tener que decidir si le da más o no recursos. Dicho eso, él separa 2 temas, digamos. En uno te habla de la caja fiscal. Y él ahí dice
que va a ser un ajuste en la secuencia del déficit, con lo que ya adelanta que la fecha en que va a terminar de bajar a 1% el déficit fiscal se va a alargar. Él dice que el 1.8 de déficit fiscal para este año podría alcanzarse, aunque podría subir, y para no, digamos, alarmar, dijo décimas. Está hablando de 1.9, de quizás 2. O sea, ya no 1.8, sino 1.9 o 2. El próximo año, el nivel se está fijado en 1.4. Pero el Mercurio, el ministro de Economía, mencionó que podía ser al alza. Así es. Porque creo que no están calibrando muy bien la crudeza con la que se viene el Niño. Y eso puede tener, él descartó que en el segundo año puede haber efectos de producción y más habló de infraestructura. Una cosa conlleva a la otra. Porque la producción va a ser afectada, si no la producción en sí mismo, la distribución. Y eso afecta precios y puede tener un problema de igual magnitud. Entonces, ese fue el tema de la caja fiscal que tú bien has mencionado. Genera dudas sobre ya la seguridad porque lo que importa más que el nivel, 1.8, 1.4. A mí lo que me llamó... Termino con esto, no es muy alto, pero lo importante en este caso es la tendencia. Si la tendencia es a la baja del déficit, en buena hora. Van a ajustarlo, pero lo que nos tiene que asegurar es la tendencia. Y por eso después él pasa a qué, Víctor Andrés, a la solvencia fiscal. Y ahí está descansando, porque si no le va bien en eso, el tema fiscal va a ser duro de manejarlo. En las 4 leyes que aprobó el Congreso, en la cual una de ellas la está dejando de lado como acción propia, porque dice que el Colegio de Economistas ya la presentó al Tribunal Fiscal. No sé en qué términos la habrá presentado el Colegio de Economistas. No, ahí quizá el MEF debería ajustar, ¿no? Porque no se puede confiar de las argumentaciones de un colegio de economistas que puede tener una opinión particular. No. Estos son temas de Estado, del éxito de esta administración. Son temas de Estado y depende de la velocidad con que las presente, aprovechando el inicio de un gobierno. Entonces, es algo que es vital, porque él mismo lo dijo. Si no, esto implica, y tú lo mencionabas, un déficit estructural, porque va a ser el periodo de la presidente de 3% o más, y además una deuda pública Que puede subir. hace poco estaba en 30, se volaron el 30 hasta en 32 y puede irse a 35. Porque acá hay un pecado original de inicio que los ministros de Economía lo han ido pasando, y por ahí mi crítica, y esto viene del 2011, es que un ingreso extraordinario Lo convierten en el ingreso ordinario permanente, que es el alza de los minerales. no esperada tan alta de los precios de los minerales, que se ha debido tomar como un ingreso extraordinario, ya es ingreso ordinario, ya está en el presupuesto. No, pues. Entonces, ese pecado original ya está presente. Tú estás partiendo de un presupuesto altísimo, donde básicamente se ha ido a gasto corriente. Cierto es que parte importante del gasto corriente son los sueldos de los policías, los médicos, las enfermeras, los maestros, pero finalmente es gasto corriente que ha ido subiendo y que se puede subir mucho más con las normas del Congreso. De acuerdo. Ahora, hablemos de la reforma laboral y la reforma tributaria, que está concatenado. ¿Cierto? Todo es parte de un mismo círculo, Cierto. todo está encadenado. Digamos, impulsar estas reformas es una gesta cultural, ¿no? Sí, pero no es una gesta cultural con el empresario o con el sindicato, es en la sociedad, es con las bancadas, ¿no es cierto? Estas bancadas que son mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no es verdad? Entonces, porque incluso yo creo que las bancadas están más atrasados que la propia CGPP.
seguro, ¿no? sin duda. La CGTP, digamos, en términos concretos, utilitarios, ve que necesita flexibilidad laboral para seguir armando sindicatos, para seguir creciendo. Pero a las bancadas es un asunto ideológico, el tema de la estabilidad laboral absoluta. Entonces, ¿es posible llegar a esto? ¿Usted cree? Mira, el primer tema es las cuatro. ¿Cuáles son esas cuatro reformas? Habló de la informalidad laboral, pero yo creo que en realidad habló de informalidad laboral y empresarial. Mercados financieros. La tercera era la inversión pública y la evasión. La evasión es una reforma tributaria. No le puso el título de reforma tributaria. Además, con don Manuel Estela ahí. Y Lucho Arias. Y la evasión importantísimo. Más del 30% del IGB se evade. Y más del 40% del impuesto a la renta se evade. Es altísimo. Ahí hay un enorme problema. Pero vayamos a la primera, que es la reforma laboral que tú has mencionado, la informalidad. Él mencionó la informalidad laboral y empresarial. La comisión de alto nivel, que entiendo la va a presidir, mencionó Miguel Jaramillo. Miguel Jaramillo Llamada. y Gustavo. y Gustavo Llamada, que entiendo ha sido nombrado también director del Banco Central. Mira, el tema ya es conocido. Tienen 9 meses conociendo el país una comisión al margen del nivel que tienen estas dos personas, amigos y de muy alto nivel, Miguel y Gustavo. Se sabe muy bien, mira, hay 4 temas que explican la informalidad laboral y empresarial. Número 1, productividad. Lo mencionó el ministro, y creo que es la más importante. Productividad laboral baja y productividad empresarial baja. El 99% del universo empresarial peruano son micro y pequeñas empresas. Microempresa de 1 a 10 trabajadores. Ahí. Pequeña empresa de 10 a 50. Entonces, el 99%, de ese 99% de mis cálculos, alrededor de 90 son informales. Y son informales, ¿por qué? Por la política laboral, por la política tributaria, la baja productividad la mencioné, y por las regulaciones. Entonces ya se sabe que la productividad, la rigidez laboral, el tema tributario y las regulaciones son lo que complican y hacen que existe este altísimo nivel de informalidad laboral y empresarial. Sabemos dónde está. Entonces eso se puede aterrizar muy rápido e ir al encuentro de cómo hacerlo, no en 9 meses. Ahí donde le diría al ministro, y era lo que yo te decía, que le aconsejaba a la presidente Fujimori, acelerar. Los grados de libertad se acaban rápido. El beneficio. El margen de maniobra político. Ok, entonces está bien enfocado. Yo no sé si hubiera mencionado crear una comisión, yo lo hubiera hecho mío como Ministerio de Economía y Finanzas, porque suena como comisión presidencial de otro nivel. Y voy a la última que él mencionó, que es la evasión tributaria, donde está Manuel Estela y Lucho Arias. Las dos de altísimo nivel. Miguel Jaramillo, Gustavo Llamada, Manuel Estela. Lo mejor de lo mejor. Altísimo nivel. Mira, sin duda que es parte intrínseca de la reforma tributaria. ¿Cómo bajas el 30% de evasión del IGB? No solamente pidiéndole a las personas naturales y jurídicas que paguen. Hay un problema con el sistema tributario. Hay que corregir el esquema tributario, corregir la forma como llegas a los contribuyentes. Desde los 90 no hay una nueva reforma. Mira, la reforma que hicimos al principio de los 90, que fue integral, donde se creó la SUNAT, no ha habido otra. Yo diría más bien, la han ido malogrando. No, la han convertido en un Frankenstein. En el camino se ha ido malogrando. Ahora, la reforma del mercado financiero y capitales no la detalló, pero hay mucho que hacer allí.
hay mucho que hacer. Seguramente se va a apoyar bastante ahí en la Superintendencia de Banca y Seguros. Y la inversión pública es clave. Y ahí tiene que entrar a detallar mucho cómo se va a trabajar con los gobiernos locales Es lo que hemos y regionales, y sin duda también el gobierno nacional. De acuerdo. ¿Y eso descansa en qué? En la reforma del Estado y en la eficiencia y eficacia en la gestión. De acuerdo. Ahora, un último tema, señor Peñaranda, estimado César. Usted, Encantado, doctor Andrés. em, Chile está desarrollando algunas reformas. Por ejemplo, han bajado el impuesto corporativo a 20%, aunque se señala que las utilidades que pagan los individualmente compensa ese descenso, ¿no? Pero yo me imagino que el presidente de la Esprela va también a hacer reformas. Milei está haciendo reformas, aunque incompletas, se le acaba el tiempo, ya se le acaba el tiempo. Profundamente preocupado porque esas reformas no se han llevado al final, hasta el final, ¿no? Pero, ¿cómo ve usted o cómo, cómo se ubica el Perú en este contexto latinoamericano, con estos anuncios, con estas eventuales reformas que se Mira, pueden decir? el Perú parte con todos los problemas que hay, con el gran retroceso, con la involución, no evolución, sino involución que ha habido marcadamente desde el 2011 a la fecha, y cada vez peor. Pero no obstante eso, el Perú ha ido liderando el crecimiento, aún con este crecimiento mediocre del 3%, en América Latina, gracias al esquema macroeconómico, donde empieza a hacer agua el tema fiscal, y a las reformas que aún resisten. Por ello, la velocidad en hacer las que él ha mencionado. En algún momento mencionamos Milei las debió hacer. Hoy está tratando de hacer la reforma del Banco Central, con lo que pudo haber iniciado la autonomía y todo lo que se hizo en Perú con el tema del Banco Central. Katz creo que está tomando esto como base y está acelerando, poniendo el pie en el acelerador, porque también hubo involución clarísima en Chile. Claro. Entonces, creo que estamos en un buen momento, creo que hay un gabinete que tiene claras las cosas. Yo tengo mucha esperanza con lo poco que he escuchado aún del ministro de Salud, y conocemos al ministro de Educación. Fue el que realmente inició la meritocracia en el sector de educación, con el presidente García, y eso se ha ido debilitando. Entonces, con enfoque de esa naturaleza y con el liderazgo que descarto va a tener el Mircuba, acelerando esto y haciendo suyo los temas que hemos mencionado, podemos retomar este liderazgo y salir más rápido que tarde, que tarde, para retomar esa ambición que tenemos y que él lo mencionó, de crecer entre 4,5 a 6, porque se ha puesto como meta bajar del 50 a 70%. No, del 70 a 50. Del 60 al 50 la informalidad laboral. Y la pobreza de 25.7 Claro, a 15 eso significa, doctor Andrés, más o menos 2 puntos por año en reducción de de pobreza. pobreza. Y eso te lleva a un crecimiento de no menos de 4,5, 5 para arriba. Ojalá se logre. Reitero, está la buena dirección. Hay que poner el pie más rápido en el acelerador. Los grados de libertad se acaban más rápido de lo que uno piensa. Y no se necesitan nuevas leyes para poner este acelerador, Mucho. para apretar el acelerador. Mira, de las reformas y de los temas que él ha mencionado, gran parte depende del mismo Ejecutivo. Por cierto, hay otras del Legislativo que entiendo irían en las facultades legislativas. Pelear contra la evasión es el Ejecutivo. El grueso está en la gestión del Ejecutivo. Así es. Bueno, infinitamente agradecido, señor Peñaranda, estimado César. Tengo que seguir echándole una mirada a las políticas del sector economía, que son fundamentales para este país. Es la columna vertebral
de la transformación? Sin duda, y hay algo importante, Víctor Andrés, desde la asunción del mando de la presidenta Fujimori, en la conferencia que ha dado el Mercuba, las entrevistas del ministro de Salud y otros, la confianza se está firmando. Uy, 60% de aprobación. Y eso es importante para que se mantengan los 2 dígitos de la inversión privada, pero si es que tenemos éxito en incrementar productividad. De acuerdo, de acuerdo. Muy agradecido, seguiremos conversando. Muchas gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide, suscríbase al canal, deje su comentario. Así avanzamos y nos consolidamos. Muchas gracias.